de la victimología dentro de todos los temas que tenemos de psicología forense. Hablaremos, pues, entonces de los antecedentes y conceptos de la victimología, su vinculación con la criminología y con el sistema penal, la clasificación de las víctimas, hablaremos de la legítima defensa, del consentimiento y de la provocación, así como de la victimología como asistencia y compensación de las víctimas en esta presentación de PowerPoint. Muy importante aquí hablar de los antecedentes y conceptos de la victimología. En el derecho romano, lo relacionado al delito era un asunto entre particulares en que la víctima perseguía al ofensor a través de una querella. Con el paso de los años, progresivamente se llevó al monopolio de la acción penal por parte del propio Estado. Se fue cambiando de la venganza privada a la persecución penal que era ejercida por el ofendido o sus familiares y posteriormente a la acción penal pública ejercida, como lo es hoy en día, por el Ministerio Público. Es decir, progresivamente se ha neutralizado a la víctima. Continuando con los antecedentes, tenemos que en septiembre de 1973 se celebró en Jerusalén el primer simposio internacional sobre victimología. Y a partir del año de 1945, el principal concepto de víctima gira alrededor de la macrovíctima o víctima del abuso del poder, concretamente del nazismo con el genocidio de 6 millones de judíos. Hay autores que sostienen que hoy en día existe en el derecho penal y en el derecho procesal penal un olvido de la víctima. Veremos por qué dicen eso. Definición de víctima. Persona que padece un daño por culpa ajena o por causa fortuita. Persona que individual o colectivamente haya sido sujeto pasivo de un acto delictivo fruto del cual haya sufrido daños, lesiones físicas o mentales, sufrimiento psicológico, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como tal. Y aquí quédense bien con esta definición de víctimas porque va a entrar en alguna forma en conflicto con ciertas definiciones de víctima que veremos más tarde. Bien, según este documento, definición de victimología es la disciplina que tiene por objeto el estudio científico de las víctimas del delito, de su personalidad, características tanto biológicas, psicológicas, morales, sociales y culturales, y de sus relaciones con el delincuente y del papel que ha desempeñado en la génesis del delito. Esta es una documentación del Perú, así que es una definición de autores peruanos, sin embargo coincide con la de otros autores de otros países. Bien, veremos aquí también pioneros de la victimología como von Hentig, Mendelssohn y otros. Ellos aportaron una nueva imagen mucho más realista y dinámica de la víctima como objeto activo y no como mero objeto capaz de influir significativamente en el propio hecho delictivo en su estructura dinámica y prevención. Formaron parte de la llamada Edad de Oro de la victimología. Por supuesto que ustedes pueden buscar más autores o más definiciones y que aportaron muchísimo a la victimología, pero estos básicamente fueron los pioneros. Aquí veremos entonces la autonomía de la victimología. En la doctrina hay dos posiciones, en la que se considera que la victimología es una disciplina que forma parte de la criminología, la que considera que la victimología es una disciplina autónoma. Bien, su vinculación con la criminología y con el sistema penal. La víctima del delito como objeto de la criminología. La víctima del delito ha padecido un secular y deliberado abandono. Soporta los efectos del crimen, tanto físicos, psíquicos, económicos y sociales. También soporta la insensibilidad del sistema legal al rechazo y a la falta de solidaridad de la sociedad y la indiferencia de los poderes públicos.
En el denominado Estado social del derecho, las actitudes reales hacia la víctima del delito oscilan entre la compasión y la demagogia a beneficencia y manipulación, e incluso han llegado al abandono de las víctimas y sus causas. El abandono de las víctimas se manifiesta en todas las disciplinas vinculadas al quehacer penal, en el procesal penal, en la criminalística, en la política criminal, en la política social, en la criminología y en el derecho constitucional. Bien, hemos pasado las tres anteriores diapositivas y vamos a seguir con más de ellas. Por ejemplo, en el derecho penal contemporáneo se halla unilateral y sesgadamente volcado hacia la persona del infractor, relegando a la víctima a una posición marginal al ámbito de la previsión social y del derecho civil sustantivo y procesal. La propia criminología se ha centrado el interés más en la persona del delincuente que en la víctima. Y eso, en el derecho procesal penal, en la que la víctima queda librado a su suerte en las investigaciones judiciales, quedando en un total desamparo, sin otro papel que el puramente testifical, o sea, ser testigo de su propio problema. Como dice Pablo de Molina, el sistema legal, el proceso, nace ya con el propósito deliberado de neutralizar a la víctima. De ahí entonces que surge también esto de la clasificación de víctimas. Hay una clasificación de víctimas según Mendelssohn que habla de la víctima completamente inocente o víctima ideal, que es aquella que nada ha hecho o nada ha aportado para que le ocurra un crimen. Pero también existe la víctima de culpabilidad menor o ignorancia, o sea, que tiene algo de culpa. Es el delito que ocurre en un acto poco reflexivo de parte de la víctima donde no prevé el peligro, pero ella misma no lo prevé, no es deliberado. Sin embargo, existen víctimas voluntarias, en la que se dice que es tan culpable como el infractor, del cual hay varias modalidades. La que comete el suicidio, los suicidios por adhesión, casos de autonomacia, en lo cual la víctima pide que le ayuden a morir, o sea, perdón, de eutanasia, y la pareja criminal que intentan el mismo suicidio. La víctima más culpable que el infractor, en la que se distinguen dos variables, la víctima provocadora, la que incita al autor, y la víctima por imprudencia, por ejemplo, dejar el automóvil mal cerrado y entre otras cosas. Aquí podemos ver, ya hemos pasado por la diapositiva 12, 13, 14, 15 y 16, que hay un marcado interés en la victimología de entender que hay que distinguir distintos tipos de víctimas para poder hablar de la víctima y que deberían estar dentro del sistema penal, en la criminología, en la psicología criminal y en todo lo que tenga que ver con el derecho y el derecho penal, que la víctima tome una preponderancia. Continuamos entonces con las diapositivas 17, 18, 19, 20 y 21, donde hablamos de que la víctima es más culpable, con tres variantes: la víctima y el infractor, caso de la legítima defensa; la víctima simulante, que engaña a la policía imputando un hecho criminal del cual no fue víctima; y la víctima imaginaria, la que es hecho por personas con problemas mentales que se imagina que ha sucedido algo. Cuando hablamos de la legítima defensa, es una causa de justificación en la defensa necesaria ante una agresión ilegítima no provocada suficiente. Su fundamento principal es defender, garantizar y proteger bienes jurídicos, el principal de protección individual y, por ejemplo, la vida y la libertad sexual, entre otras, ¿no? Tres son los requerimientos para que se hable de legítima defensa: que fue una agresión ilegítima, que fue una racionalidad del medio empleado, o sea, se usó un medio
para que no ocurriera la situación, pero racional. Y la falta de una provocación suficiente, es decir, la víctima no provoca la situación. La victimología como asistencia y compensación a las víctimas. La víctima debe ser también asistida y ayudada, indemnizada o compensada en sus problemas o necesidades que son secuelas del hecho de haber sido víctima. Los derechos de las víctimas son imperativos, que son como cualquier derecho de cualquier recluso interno. O sea, la víctima también tiene derechos. Hay alternativas de compensación o ayuda a las víctimas, restitución o reparación a cargo del propio victimario. La mayoría de las legislaciones en el mundo contemplan reparación civil, que consiste en el pago que hace el victimario a favor de la víctima, y dentro de esta alternativa se impulsan la transición, la mediación y hasta la reconciliación para lograr pues una compensación a la víctima. En nuestro país se aplica la institución de pues darle apoyo a las víctimas. De hecho, incluso existe la ley 31 de protección a las víctimas, pero también es un poco usada en nuestro país y poco conocida realmente por las víctimas. Continuamos entonces con las diapositivas 22, 23, 24, 25 y 26, donde estamos hablando de la compensación a cargo del Estado. Por ejemplo, casos en el que el Estado tendría que asumir el pago de la compensación o restitución por la carencia de posibilidades económicas del propio victimario, en los delitos cometidos por funcionarios públicos como el abuso de poder, tortura, etcétera, cuando el autor no es habido, ya no se sabe, cuando el presunto autor no es responsable penalmente y cuando el autor ha fallecido. También asistencia por el sistema de seguridad social sobre todo tipo de, por ejemplo, los médicos, los psicológicos, social. Asistencia privada o mediante el seguro. En algunos países funcionan programas de asistencia inmediata para atender necesidades urgentes de las víctimas desamparadas, generalmente a cargo de entidades laicas o religiosas. En nuestro país hay algunos de esos albergues o sitios, especialmente para niños, ¿no? y mujeres. También acuerdos internacionales sobre la compensación a la víctima. En diversos eventos internacionales se celebran acuerdos y se recomendaron que se indemnice a las víctimas de delitos violentos y del abuso de poder. Y en la diapositiva 25 hablamos de la victimización psíquica que se da en determinados delitos como la delincuencia contra la propiedad. Hay investigaciones que concluyen que aproximadamente el 10% de las víctimas de robos con violencia, intimidación o fuerza padecen muchas secuelas o daños físicos duraderos. Igualmente, malos tratos, abuso sexual, corrupción de menores. Psicológicamente el niño maltratado se mantiene, pues ya saben, ¿no? Triste, decaído, apático y con muchas secuelas. Los niños sufren a largo y mediano plazo de grandes secuelas asociadas a los malos tratos, al retraso mental, puede haber bajos niveles de inteligencia verbal, fracaso escolar, sufren de angustia, ansiedad, retraimiento, ideas suicidas y represión. Por ejemplo, el incesto, que se produce una ruptura brusca de la relación paterno-filial. El abuso sexual contribuye a uno de los más grandes problemas sociales que implica un uso de terapia y de muchas otras cosas para poder ayudar a la víctima a resolver un tema tan fuerte como es.
Gracias.